diputado Juan Carlos Rengifo Arboleda, hombre que completa ya casi 3 periodos en la Asamblea, pero que conserva un récord muy importante y es el del trabajo, el de 57 ordenanzas presentadas en este tiempo en la Asamblea. Diputado, buenos días. Bueno, muy buenos días para usted y los oyentes y pues un placer poder compartir esta mañana con ustedes. ¿Es un hombre madrugador? Más bien poco, soy más bien Hoy lo estamos noctámbulo, trasnochando. soy más bien noctámbulo, es la verdad. Es que uno tiene Decía una por ahí tendencia, un escritor que en el día trabajo y en la noche vivo. Algo me pasa de forma similar. claro, porque uno a veces o es un poco más inteligente, más sabio trasnochando y duerme hasta tarde, o hay gente que prefiere madrugar a producir 3, 4 de la mañana, pero sí, obviamente una de las dos. Bueno, diputado, de esas 57 ordenanzas, ¿cuáles dos destacaría más? Pues bueno, yo pienso que lo primero que hay que destacar de eso es que todo esto son construcciones, ¿no? Y construcciones además con los actores de cada uno de las temáticas que hemos enfocado. Pero hay dos que a mí me parecen trascendentales. La primera es la del plan de ordenamiento territorial del departamento. Somos el único departamento con esta herramienta de planificación en Colombia y esa es la que nos permite avisorar el futuro del Valle del Cauca para 30 años. Y la segunda ordenanza es la que tiene que ver con el Plan Agroecológico del Valle del Cauca, el PLAEP. Primero, un elemento de carácter conceptual, teórico, ideológico, que está plasmado en esa ordenanza, pero que además tiene todo el contenido de reivindicar la sociedad rural campesina y pues obviamente es un tema que está muy acorde hoy a todas las discusiones pues ambientalistas desde el sector agrario. Es un hombre que también políticamente se ha metido mucho en Cali, ¿no? Y estamos viviendo un momento de seguridad complejo. Anoche, a la altura de la avenida Ciudad de Cali, con 39, un ataque armado con fusiles que deja a una persona muerta y al menos 7 más heridas. ¿Qué piensa del tema de seguridad en este hecho ocurrido justamente una semana después del atentado de la base aérea? Bueno, lo que podemos decir en general de lo que sucede en Cali, lo que sucede en el Valle, en diferentes municipios, aquí hay un tema que tiene que abordar con mayor responsabilidad y darle un enfoque en su política el Estado. Y es ese tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley, con el narcotráfico, la narcotización de los conflictos. No estoy afirmando que lo de anoche sea de ese origen, pues desconozco la particularidad del asunto. Pero en general los temas de violencia hoy están muy vinculados a todos esos criterios de defensa del territorio, tanto urbano como rural, o para la producción o para la comercialización. Lo de Cali, pues la semana anterior ha sido una cosa supremamente trágica, degradante, y siempre he dicho que inclusive quienes están en la ilegalidad tienen que conservar unas líneas rojas, las cuales no se pueden transgredir en la violación de derechos humanos, en el ataque a servidores públicos, porque siempre hay que dejar un espacio posible para el diálogo, no solo con el Estado, sino el entendimiento con la sociedad. Y de esa manera, pues es muy complejo, porque la única alternativa que le quedaría al Estado sería únicamente la de imponerse en el uso constitucional de la fuerza y de las armas. Es ingeniero agrónomo, ¿cuál ha sido de pronto esas potencias que ha tenido la potencialidad del valle en los últimos años a nivel agropecuario, que se haya podido fortalecer o que se haya podido darle un espaldarazo desde la asamblea, especialmente para esos pequeños y medianos productores? Bueno, muy buenos días, con un fraternal saludo. Y claro, siempre el Valle del Cauca ha estado rodeado de campesinado y la producción agraria. 1920 éramos estrictamente de origen campesino en el Valle del Cauca, con las transformaciones hasta llegar a los sistemas industriales que hoy conocemos, con los aportes y discusiones que ella tiene. Pero digamos que desde el punto de vista de la sociedad rural campesina hay varios temas que en las últimas etapas se han venido fortaleciendo. Uno, lo que tiene que ver con todo el sector de la ruralidad cafetera. Precisamente hace 2 días, una ordenanza de mi autoría en la que fortalecemos el paisaje cultural cafetero. Y el paisaje cultural cafetero no solo como el escenario de turismo, que es lo que lo ha tomado muchas regiones en el país, con un fracaso frente a lo agrario, y decidimos que es
un modelo para Colombia en la medida que tiene elementos trascendentales que se dedican básicamente a proteger los sistemas productivos, la arquitectura, las tradiciones, los valores de todo ese escenario natural que hace que sea patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. Y otro Se está aporte, preparando esa iniciativa, me parece muy interesante, diputado, por todo lo que significa para los habitantes de la zona cafetera del Valle. Y hablamos ahí, muy cerca de su tierra natal está Trujillo, pero más arriba entonces Sevilla, el Águila. Están preparándose ya las comunidades para lo que eso significa. yo creo que las comunidades siempre lo han estado porque es parte de su quehacer. El Estado desde el departamento es el que no ha reconocido el papel tan importante que juegan nuestras montañas. Miren lo curioso, solo el 15% del Valle del Cauca es zona plana, el 30% es litoral y el resto es montaña, más del 50%. En esas montañas está el paisaje cultural cafetero, con diferentes sistemas de producción, diferentes aportes al tema agrario, al tema de la soberanía alimentaria, pero muchos aportes en el tema cultural. Las comunidades siempre han estado preparadas, pues conservan toda su cultura y su expectativa. Hoy logramos que el Valle del Cauca esté entendiendo que también somos cafeteros. Les quiero contar, el Valle del Cauca tiene 52.000 hectáreas sembradas en café, 22.000 familias hacen este ejercicio y si el Valle tiene 52.000, ¿cómo les parece que lo que más llamamos cafeteros, por ejemplo, el Quindío, y tienen 18.000 hectáreas? Risaralda, y tiene 42.000 hectáreas. Nos supera Caldas, que tiene 57.000. Para no hablar de la calidad de nuestro café, ¿no? Por supuesto, y entonces ya estamos trascendiendo en el tema de cafés especiales. Sevilla, 200 marcas de origen, Río Frío, 50 marcas de origen, Ginebra, perfecto, en temas de calidad y tasas de café. Y hoy estamos trascendiendo también el escenario de fortalecer la calidad desde cafés especiales, que está ayudando a que muchos jóvenes se queden en el territorio, que es una discusión que siempre hemos tenido. Entonces, por supuesto, hay esos elementos que aportan mucho al sector agrario, pero además hoy una posibilidad de fortalecer todo ese paisaje cultural cafetero, que es obviamente un encargo que nos ha hecho la UNESCO. 6:33 minutos, una noticia, Úrsula. Pero claro, ¿cómo hacer para poder que esas acciones que están buscando también beneficien a Cauca? Porque obviamente Valle y dos departamentos, pero que comparten, digamos, muchas cosas en materia de turismo, en materia económica, en materia política, cómo hacer que ese desarrollo que se está visorando con estas ordenanzas también beneficie a Cauca. Bueno, con un cordial saludo. Y claro, a mí se me hace que uno de los elementos es poder compartir con la Asamblea del Departamento del Cauca todas estas iniciativas que hoy tienen elementos de éxito en el Valle del Cauca. Pero lo otro que hay que reconocer es que el Cauca es muy rico en procesos sociales étnicos, campesinos, que han permitido casi que ser referente para muchas de las acciones que se han desarrollado en el Valle del Cauca. Las primeras iniciativas de producción orgánica están en el norte del Cauca. Dio origen aquí a un café muy famoso en su momento, que era Mulato. Tenemos en común el café, además. Sí, claro, y tenemos, pero además ellos también han tenido la posibilidad de una organización cooperativa fundamentada en su acervo social, que es bastante importante para todo el país. Entonces yo considero que ellos han hecho demasiados aportes, lo único es que hay unas herramientas de carácter administrativo que podíamos compartir y podían ser aplicadas desde las asambleas, en el caso del departamento del Cauca, y que pueden ayudar a dar un poco de orden más desde el Estado que desde la misma sociedad en poder sumar a toda esa lucha que siempre ha existido en el sur del país. Yo lo veo a usted en la arena política ya como la parte alta, en la zona cafetera, viendo el resto del departamento, quizá con una aspiración en ese sentido. ¿Qué hacer con Buenaventura? Ayer nada más en plena fiesta se estaba reportando la situación de la Comuna 12 afectada por toques de queda ilegales de algunas bandas criminales. Bueno, ahí volvemos al mismo origen de muchos de los problemas que tenemos en el país. Hablar de Buenaventura es hablar de una gente muy buena, de un gran conocimiento, de una cultura enorme. Pero hay que entender que Buenaventura no solo es puerto. Buenaventura es el puerto, Buenaventura es su zona urbana, Buenaventura también es ruralidad.
Cada una de ellas debe tener un enfoque y un tratamiento diferente desde el Estado. Pero lo que sí necesariamente tiene que pasar como una transversalidad en Buenaventura y en el país es definir una política clara frente al tema de la narcotización del conflicto. Allá, obviamente, por ser un puerto y toda la carga histórica que tiene de la maldad con todo el narcotráfico, pues obviamente mucha gente ya tiene eso casi que como oficio y eso va degradando la sociedad hasta encontrar las organizaciones que hoy se tienen en Buenaventura. Eso no dice de la calidad de las gentes de Buenaventura, ni su conocimiento, ni sus aportes sociales. Pero sí es necesaria una política pública de carácter nacional que se discuta con las regiones y que finalmente le pueda poner un tate quieto al tema del narcotráfico, o porque se hace por las vías de la fuerza en el Estado, o porque se legaliza en una concertación con el país y con, obviamente, con las relaciones internacionales de consumo también de estos estupefacientes, y entonces pienso que de esa manera podemos empezar a revisar ese tema. Mientras tanto, hay que cargarle la mano a los temas sociales en Buenaventura, una deuda histórica que se sigue teniendo, pues muy complejo que a estas horas de la vida pues no tengamos un abastecimiento 24 horas en la ciudad, pero sí en el puerto, y pues obviamente es también ofrecer más oportunidades a toda la sociedad bonaerense. 6:38, música para matizar este comienzo del día. Ya vamos a la parte final de esta entrevista, con otras noticias aquí en la UFM. Odio que generan tanto daño en las redes sociales y que bueno, ya comienzan a extrapolarse a otro tipo de acciones, ¿no? Sí, por supuesto, lo que hay que reconocer es que también ha hecho parte de la historia de la patria. Esa es una cosa Sí, ahora nos que parece como debe algo nuevo, pero asustarnos, eso para está algo nuevo, y si uno se pone a leer Bolívar, Santander y de ahí para más que no adelante, teníamos redes todas las sociales. divisiones, claro. Pero eso tampoco es justificación para no buscar elementos que medien en esos conflictos. Yo pienso que uno de los elementos trascendentales es que hay quienes y existen en el país. Debemos hacer reconocer que no solo existe en la patria los extremos, que hay también otras temperaturas. Así llamen a alguna Que este gente tema no es en blanco y tibia, negro. que esto no es un blanco y negro, Mm. que hay grises y en diversas tonalidades, pero que además el país en otros momentos ha podido existir en otros tonos de color de la diferencia. Entonces a mí me parece que allí hay que seguir haciendo una lucha, casi que una resistencia frente a esa polaridad que hoy se tiene entre la izquierda que la encarna el presidente Petro, que no es quien debe encarnar la izquierda, por supuesto, pero además la ultraderecha que se la encarnan a Uribe. Ese mirarse a los ojos y si se hace referencia en positivo a uno de los dos, calificarlo del otro extremo, me parece que es bastante injusto en un país que sigue siendo diverso, y si es diverso en su cultura lo tiene que ser en su pensamiento y en sus ideologías. Hoy hay otras formas de pensamiento y esas formas de pensamiento son las que nos tienen que llevar a evitar esas discusiones que son de bastante daño en la dignidad de los demás, pero que sí se pueden traducir en discusiones de carácter político y propositivo. Si el escenario lo llevamos a la propuesta, si el escenario lo llevamos a la ideología, si el escenario lo llevamos a entender el territorio colombiano, Al debate de pues las ideas. obviamente esto tendrá que cambiar de tono. Pero hoy tenemos una política que se volvió muy de show y de marketing. Entonces, en el marketing te obligan a tener un sparring y también te obligan a tener, pues en la otra mano, una Biblia. Entonces la cosa se vuelve muy complicada. O hacemos marketing o hacemos política que de verdad le sirva al país, y allí vamos a encontrar otras expresiones de la política diferente a los extremos en que hoy nos quieren poner. Úrsula tiene pregunta para nuestro invitado, el diputado Juan Carlos. Sí, diputada, buenos días. ¿Cómo avanza y qué ha venido pasando en lo que tiene que ver con la movilidad regional? Cuando hablamos del tren de cercanías, que ha sido presentado como un espacio de crecimiento para esta parte del departamento y esa necesidad que también tiene el transporte regional. Bueno, con mi saludo. Sí, claro. La movilidad se vuelve trascendental en el departamento y todos conocemos el tema y lo padecemos del sur de la ciudad, pero del sur del departamento. Yo tuve la posibilidad, debo contarles, de ser el ponente de una ordenanza que le dio las facultades
a la gobernadora de entonces, la doctora Clara Luz Roldán, para participar finalmente, eso es un concepto amplio, pero del proyecto del tren de cercanías. Allí eso ha avanzado en los estudios de prefactibilidad, de factibilidad. Hoy ya hay un avance con el gobierno nacional importante en lo que tiene que ver con las certificaciones de carácter técnico. Faltaría pasar a la definición en el certificación financiera y poder establecer un COMPES, que es con lo que se cierra el convenio entre el departamento, la alcaldía de Cali de Jamundí y el gobierno nacional para poder entrar en la construcción del tren de cercanías. El proyecto va muy avanzado. Hoy hay un ente gestor que llama Citren, que lo orienta el doctor Julián Lora Borrero, y que tiene importantes avances. Ese tema de movilidad, hay que decirlo también, hace parte de una propuesta de sistema intermodal para el sur del Valle del Cauca, no solo el tren de cercanías, son las diferentes vías que se están construyendo y es articularlo a la movilidad urbana, obviamente con unos ajustes a lo que tiene que ver con nuestro sistema articulado de transporte y que incluye las otras expresiones de movilidad, hasta las ilegales, que son necesarias porque tenemos que reconocer que hay sitios de Cali donde es la única forma de moverse y cómo hacemos pues para lo que no puede el Estado, que no lo haga espontáneamente la sociedad. 6 de la mañana, 46 minutos. Y a esta hora de la mañana saludamos a la gerente de la ES Oriente, la doctora Sandra Velázquez, a propósito de lo que pasó anoche. Después de muchos de estos hechos de violencia ocurren muy cerca y es la opción que se tiene para trasladar un herido, ¿no? Sí, por supuesto, y necesariamente tiene que llegar un fortalecimiento. Entiendo que hay una voluntad frente a ese tema en este momento. El Oriente tiene una población muy alta y allí, así como están estos centros que hemos referido, también existe el Isaías Duarte Cancino, Sí. que en algún momento tiene que ser un hospital universitario, también que tenga el mayor de los niveles para poder atender no solo el Oriente, sino las personas que llegan del centro norte o del sur del país y que tendrían acceso pues por la vía Ciudad de Cali, que sería una cosa más ágil y descongestionaría mucho nuestro hospital universitario. Hablábamos hace un momento de Buenaventura, de los toques de queda ilegales en la Comuna 12. Fresnel Bonilla es un líder de derechos humanos en esa zona. Fresnel, buenos días. ¿Hay toque de queda en cuántos barrios? Buenos días, mamá. Al menos 6 barrios de la Comuna 12, bajo el miedo. Bueno, lo primero es toda la solidaridad con Fresnel y todas estas comunidades. Lo otro que hay que decir es que pues de esto se tiene mucho conocimiento. Ahora no es que entonces Fresnel está aquí haciéndonos descubrir el agua tibia. De esa dinámica allá, pues obviamente se conoce y hay un papel del Estado que tiene que jugar y que tiene que ir a proteger a toda la ciudadanía. Obviamente tienen que tomarse medidas contundentes en el Estado y eso necesariamente para reaccionar tiene que ser con pie de fuerza. Allá sabrán qué tienen que hacer, si incrementar la policía o militarizar o hacer qué, pero obviamente tocar los temas de raíz y acompañar una serie de ciudadanos que es muy amplia, que quieren vivir en paz y tranquilidad como nos merecemos los colombianos. Toda la solidaridad. Sí, claro. En esta parte final de la entrevista, ¿usted va a aspirar a la gobernación? Me veo cara de candidato. Pues la verdad, dicen por ahí muy focosamente que todo soldado quiere ser general. Yo le he dedicado mi vida al tema de lo público, entre otras cosas a la academia y al ambientalismo. Y digamos que hoy en algunos círculos consideran que el ejercicio que he tenido y mi comportamiento en la vida pública podrían volverme una alternativa para unir algunos sectores en el Valle del Cauca. Obviamente eso no se puede perder de la retina. Daremos un espacio de tiempo a que hagan las reflexiones suficientes y necesarias los buenos vallecaucanos y estaremos atentos a estas y otras discusiones. Seguramente el estar en el escenario de lo público siempre nos pondrá en las aspiraciones y ser gobernador del Valle del Cauca se está volviendo casi que una necesidad en este departamento, desde alternatividades que nos permitan darle una mirada más de unidad y quienes conozcan el territorio seguramente van a tener una buena ventaja
y eso lo sabrá definir pues todos nuestros habitantes. Y usted tiene la ventaja de que permanentemente está en contacto con la gente. Ya son muchos años, por supuesto, andaregueando el Valle del Cauca y pues dejando una gran estela de amigos, de gente que nos conoce, que nos referencia, que sabe de nuestra tranquilidad en el comportamiento personal, pero también de la profundidad, la seriedad y la contundencia con que he querido hacer el ejercicio de lo público. Siempre he querido dignificar lo público, creo que lo he logrado en mi comportamiento, pero en el conocimiento y en los aportes desde los escenarios públicos hemos sido contundentes, de eso no le cabe duda. A quienes me conocen ya dejaremos que pasen los días y que se vaya decantando un poco las discusiones de orden nacional para que entremos en las discusiones de orden regional, donde por supuesto estaré presente para poderle plantear a los vallecaucanos alternativas que nos ayuden a mejorar su condición de vida. Diputado, gracias por visitarnos esta mañana, por contarnos sobre iniciativas importantes que se han impulsado desde la Asamblea, pero también nos ha ayudado a analizar el momento que vive la región y la ciudad. No, a usted es un honor enorme participar de este programa, además desde esta alma mater tan querida por todo el país, pues se vuelve para uno honroso y supremamente satisfactorio. A ustedes Dios les pague. 7 de la mañana, 2 minutos, me despido con un reporte.